Bueno, Hebreos 5:14, por favor. Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Leo rápido porque ya lo hemos leído, ¿cierto? Simplemente es para denotar allí. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ya lo vimos, de la fe en Elohim, ya lo vimos, y vamos entonces a entrar a la doctrina. Y vamos a ver entonces tres cuestiones. La primera ya la hemos visto casi todo, la segunda sí, prácticamente algo que vamos a ver hoy. Y lo tercero es lo que haya quedado pendiente la última vez que tuvimos clase acerca del bautismo de Yeshua, para aclarar algunos puntos ahí. Entonces, claramente, la doctrina número 3 dice que hay bautismos, ¿no? En plural, no en singular. Las personas que ahí siempre opinan que existe un solo bautismo. ¿De dónde sacan eso? De Efesios 4, del 5 al 7. Miremos lo que dice ahí. Efesios 4, del 5 al 7. Vamos a leer desde el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo ven desde ahí, pues ahí dice, parece, ¿no?, que dijera que es uno solo. Vamos a seguir. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Yeshua, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, eso en cuanto a los dones, pero no es el tema. Estamos hablando desde lo otro, ¿no? Que dice un solo Señor, un solo bautismo. Pues claro, usted solamente va a hacer un bautismo una vez en nombre de Yeshua. ¿De ahí Que se van a hacer los católicos? Los católicos, los mormones, los unitarios, todo el mundo pega ese versículo para decir que usted solamente se puede bautizar una vez en Cristo. Sí, lo ponen así, una sola vez en Cristo. Si usted se va a ser seguidor de Yeshua, usted solamente va a hacer el mikveh en una ocasión, a menos de que, por ejemplo, vamos a suponer que usted se cayó de la emuná, usted se volvió ortodoxo. ¿Sería necesario volver a hacer el bautismo en nombre de Yeshua? ¿Qué opinan? O sea, yo soy creyente en Yeshua, ¿no? Mañana me volví ortodoxo y pasado mañana voy a volver a la fe en Yeshua. ¿Tengo que volver a hacer el bautismo en el nombre de Yeshua? Siempre y cuando no haya hecho un bautismo en nombre de algún rabino, colocando ese bautismo por encima del de Yeshua, ¿sí o no? Entonces pasa hoy en día que se bautizan en nombre de los rabinos, en nombre de los maestros, obvio, ¿sí o no? Entonces hice aquí abajo, ya más adelante hablamos de eso, de los bautismos en la época de Yeshua y en la tradición judaica. Dice, este solo bautismo se refiere a un solo bautismo en el nombre de Yeshua, eso es una sola vez, obvio. Un bautismo viene del griego, pero la palabra bautizo viene del griego baptismo, baptizo, que significa sumergirse por completo en algún líquido, principalmente en agua, para limpiarse o limpiar algo en específico. O sea que usted también puede hacer, utilizando la palabra griega, sumergirse en algún otro líquido, según la palabra griega, porque dice en cualquier líquido, puede ser específicamente agua. ¿Sí? ¿Dónde, por ejemplo, ustedes pueden encontrar esta información más detallada? En la encíclica que se llama Vaticano número 3, es una, creo que la hizo algún cura, algún papa, no sé, imagino yo, por el nombre. Ellos dicen que si usted, por ejemplo, va a hacer el bautismo católico y no tiene agua a la mano, lo puede hacer con aceite. Si no tiene agua ni aceite, lo puede hacer con cualquier otro cuerpo líquido, o sea, con cualquier otra cosa que esté en cuestión líquida. Eso opinan ellos. Sí. Es líquida, ¿no? Es líquida, sí. Entonces, obviamente la encíclica fue puesta con vino, también decía. Ahora, esa es la otra el otro ejemplo que ellos colocan, con vino, que usted puede ser bautizado en vino. Y por ahí hay un adagio popular, ¿no? Que decían que la gente borracha había sido bautizada en cerveza, yo qué sé. ¿Sí o no? Pero ese es un adagio. Pero los católicos sí propulgaban ese tipo de emuná, que usted podía hacer un mikveh, un bautizo para ellos, ¿sí o no? En cualquier forma líquida, fuese agua, aceite o cualquier otro cuerpo líquido, incluyendo, por ejemplo, vino, etc. También estamos mirando una encíclica, ¿sí o no? Que fue escrita en una época donde yo imagino que esos eran los únicos 3 líquidos, así, pues no tenían gaseosa, no tenían ningún otro tipo de producido líquido. Sí, más allá de lo que les daba la naturaleza, vino, cerveza y cualquier otro tipo de destilado natural.
Pero ahí se hace una pregunta, porque en el bautismo católico sí dice que el significado es sumergirse por completo, porque en el catolicismo solo por la cabeza. Ya te busco el nombre exacto del tipo que dijo, es un papa. Ni siquiera para la cabeza, aquí el pedacito de tilla. Es un papa que en el siglo XII estableció, espérate a ver si lo encuentro acá, el nombre, ¿no? Y él decía que por la falta de ríos en Francia, sí, entonces el tipo dijo, no, que vamos a desperdiciar agua y no tenemos acceso al río, entonces hagámoslo simplemente con el mojado. Los primeros mojados que se establecieron era haciendo la forma de la cruz aquí, como la señal de la cruz en, ¿cómo se llama esa fiesta? ¿Semana Santa? No, miércoles de ceniza, ¿sí? Entonces se iba así y tal. Ya después con el tiempo se volvió en una forma de salpicar, y él se basó en el texto de la Biblia que dice que Moisés tomó sangre con agua, las mezcló y salpicó, ¿cierto? Dice así, salpicó sobre el pueblo y sobre el libro. Entonces ellos se tomaron de ese versículo para decir, miren, por la falta de ríos, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Sí, el siglo XII en Francia fue un siglo donde murió muchísima gente por dos cosas. Primero fue una hambruna que hubo, y la segunda fue por una enfermedad que no es la peste negra, es algo así como la fiebre bubónica, una enfermedad horrible, y eso se mató un montón de gente. Entonces los habitantes de París, Niza, y se me olvidó el nombre de otro pueblo, Amiens creo que es, se dijeron, no, los culpables de estos males son los judíos. Digamos que casualmente metemos a los judíos en la historia. Entonces los manes, ¿qué fue lo que hicieron? Mataron un montón de judíos, y los manes, siendo tan brutos, arrojaron los cadáveres de los judíos al río, creo que es el río Niza. El río se contaminó. Entonces duró mucho tiempo, digámoslo así, que la gente le tenía temor a beber o a tomar agua del río, o a bañarse incluso en el río. Había muchas historias de los fantasmas tal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los manes empezaron a decir, no, nosotros no vamos a ir a bautizarnos. ¿Por qué? No, porque el río está encantado. Entonces el cura, aprovechándose de eso, el hambre y la falta de ríos, dijo, es mejor que hagamos solamente el salpicado. Como les digo, en primera medida la señal de la cruz, y en segunda medida fue exacto. Y después en vez de con el portugués. Hoy en día, ¿cómo es? La verdad no Aquí tengo la ni idea. mano es una locura. Ni siquiera la cabeza aquí. O sea, puede ser también de eso, pues, con el palito ese que metían en esa y los Todavía. No, esa es otra cosa, porque los bautizos sí son donde pone el niño en la pileta y le echan un poquito de agua en la cabeza. El otro es que te echa el niño. Eso ni siquiera le moja la cabeza, sino este pedacito, ¿cierto? Hasta solo el pelo. Sí. Entonces, sí, eso lo define es un cura, pues dentro de sus creencias, ¿no? Pero, por ejemplo, santos de la antigüedad, como hay uno que se llama, creo que es Santiago de Compostela, algo así, tiene un nombre así muy parecido a una ciudad española. El man sí especifica en sus memorias que él sí se sumergió en el río Jordán, estando ya en Tierra Santa. Sí, entonces digamos que esa es una práctica más moderna dentro de ellos. No sé exactamente, pues yo sé las cuestiones como básicas del bautizo en el catolicismo. Por ejemplo, que si un niño no se bautiza y se muere, queda en el limbo, ¿sí o no? Que si, por ejemplo, usted no se bautiza, digamos, no puede hacer tampoco la primera comunión, porque según los sacramentos, ¿no? Van en orden acumulativo. O sea, usted no puede hacer la confirmación si usted no ha hecho la primera comunión. Usted no puede hacer la primera comunión si no se ha bautizado. Entonces usted tiene que hacer ese tránsito, ¿sí? Recordemos también que en el siglo siglo XV, en España obligaron a muchos judíos a bautizarse en público. Bautizarse, me refiero a la fe católica, para hacerlos convertir a la fuerza. ¿Sí? Entonces hicieron bautizos públicos, donde ellos renunciaban a su fe, a sus nombres hebreos y en muchas ocasiones hasta a sus apellidos, a sus propiedades. Entonces digamos que es, no sé qué otra cuestión tendrá en el catolicismo la cuestión del bautizo. La básica, que no eres hijo de Dios. Que uno no es hijo de Dios. Sí, O sea, si está bautizado. Sí, si no estás bautizado no eres hijo de Dios. Así entras a ser parte y así se te borra el pecado original. Esa, ¿sí o no? Esa, que así también se borra el pecado original con un bautizo. Bueno, eso no tiene sentido. En el hebreo podemos encontrar la palabra tevilá, que significa sumergirse. Estoy leyendo el 1F y ahora voy al 1G. Y en el hebreo la palabra mikveh está relacionada a un lugar donde se recogen o se juntan aguas. Sí, bueno. Ahora vamos a mirar entonces la historia de los bautismos. Sí, bastante, digámoslo, complejo históricamente este tema, desde el punto de vista histórico, porque hay muchísima información para poderla condensar. Entonces, primero,
Los bautismos como práctica religiosa para pertenecer a una escuela aparecen en el siglo III antes de Mashiach. ¿Qué sucede en el siglo III antes de Mashiach? Ahí lo dice. Como práctica para consagrarse y apartarse lejos de las tradiciones griegas que para aquellos días tanto atormentaban a nuestro pueblo. Entonces, en el siglo III, ¿qué fue lo que pasó antes de Cristo? Ahí leyendo lo que acabamos de leer, ¿qué conclusión llegarían ustedes? ¿Qué pasaría históricamente en el siglo III antes de Cristo? Menciona a los griegos, ¿sí o no? Que para estar con ellos, para entrar a sus escuelas, tocaba renunciar a lo que uno estaba tocaba renunciar a las tradiciones de ellos, para pertenecer a las escuelas. O para blindarlo más que todo, ¿no? Sí, bueno, esa es como la parte, digámoslo, interpretativa. La pregunta va más enfocada como ¿qué evento histórico pudo haber pasado en el siglo III antes de Cristo? Que estos manes radicalizaron la cuestión del bautizo. O sea, antes del siglo III el bautizo no aparece en ninguna fuente midrashica, histórica, lo que sea, ¿sí o no? No aparece como una práctica impuesta a todo el mundo. Parece que era algo voluntario, o sea, que lo hacía quien lo quería hacer. Pero sí había unos que lo tenían que hacer voluntariamente, que son los sacerdotes, donde en el libro de, pero ya les digo, en el libro de, esperen, como que no lo puse acá. En el libro de Éxodo, en el capítulo 29:4 creo, si no estoy mal acá, menciona que todos los que se acercaban a servir dentro del templo tenían que haber pasado por un proceso de lavado. La palabra en hebreo para el lavado ahí es algo así, lavado, pero es algo ahí como rajetz o rajatz, ya no me acuerdo bien, rajetz o rajatz. Y la palabra mikveh y tevilá aparece en dos contextos muy extraños. La palabra, por ejemplo, mikveh aparece relacionada con la palabra esperanza, pero ya lo vamos a ver que ya vamos así ya. Entonces, pero no nos saltemos, nuevamente el 2a. Entonces, para que recordemos, ¿cierto? Eso lo vimos que día en la fiesta de Hanukkah, y es que en el siglo III antes de Cristo, lo que pasó en la cultura hebrea fue la cuestión de la invasión griega, por eso están ahí los griegos mencionados. Es decir, que durante el siglo III antes de Cristo, antes de Yeshua, vamos a encontrar el acontecimiento de los macabeos, o sea, la celebración misma de Hanukkah. O sea, cuando ustedes van y miran ¿qué antigüedad tiene para la época de Yeshua? La fiesta de Hanukkah tiene apenas alrededor de 270 años de antigüedad. O sea, es una fiesta, digámoslo entre comillas, joven para la época de Yeshua. Sí, hoy tiene más de, un poquito más, o cerca, o entre cerca y un poquito más de 2000 años. La práctica, ¿sí o no? La práctica de la fiesta de Hanukkah. ¿Sí? Entonces, esa fiesta, entre las personas que se fijan mucho en la cuestión de la tradición y las personas que van en contra de raíz de la tradición, se arman unos debates muy interesantes en los foros de Facebook o cualquier tipo de foros religiosos. Anoche veía uno precisamente donde habían dos personas, donde uno afirmaba que Hanukkah era Torah, y el otro obviamente salió a corregirlo y decirle que no era Torah, que era una tradición, que él veía si la cumplía o no la cumplía. El otro decía que no, que todo lo que ha pasado en nuestro pueblo es una tradición, perdón, es una ley, es una Torah. Es una confusión con la palabra ley. Sí, pero tiene que quedar muy claro que esta celebración, esta práctica es una cosa tradicional. O sea, si en algún caso a usted le van a escoger, por ejemplo, usted puede, vamos a poner un caso ilógico, usted puede celebrar entre Hanukkah y Pesach, obviamente usted no puede dudar en ningún momento en escoger Pesach, porque ese sí es un mandato de Dios. Esta es una tradición. ¿Es una tradición útil? Yo creo que sí. ¿Es una tradición simpática que nos recuerda cosas del pueblo? Yo creo que sí. Creo que tiene que ver mucho con el templo, con Yeshua. Yeshua también dijo: yo soy la luz del mundo, eso lo vimos en Hanukkah. Yo creo que sí. Uno la debe cumplir o celebrar, eso queda decisión de cada uno. Pero si me preguntasen a mí mi opinión, yo digo sí, celebrémosla, porque yo la veo que Yeshua la celebró y tiene una amplia, digámoslo, implicación con el templo, que es un lugar muy, muy importante, o era más bien, porque hoy en día ya no está. Sigamos, entonces, los rabinos, o los que dirigían, porque todavía no reciben el nombre de rabinos, se llamaban apenas maestros, que dirigían las principales congregaciones en la época del siglo III a.C., empezaron a pedirle a la gente que para demostrar como su compromiso con la congregación hicieran un mikveh, disculpen, una tevilá, qué pena, hicieran una tevilá, una inmersión. En la inmersión, según dicen las fuentes históricas dicen que los tipos decían públicamente: yo me hago seguidor de esta escuela, cosa que, ustedes saben que la palabra tiene muchísima importancia en aquellos días, cosa que usted no podía después retractarse y decir: no, yo no
yo no soy parte de esa escuela. O sea, era una forma de usted blindar al judaísmo, a la escuela y a la práctica misma de la Torá. Porque usted ya sabía que persona que se comprometió públicamente con el Eterno, que iba a pertenecer a los mandamientos o a determinada escuela, luego no lo iba a negar cuando llegaran los griegos a matarlo. Que lo vemos en el libro de Macabeos, ¿no? Que muchos de los judíos que están ahí fueron asesinados y todos, la gran mayoría de mencionados ahí, creo que el 99% nunca negó su emuná. ¿Sí? Eso hay que tenerlo seguramente claro. Entonces, digamos que el mikvé se extendió a todo el pueblo por esa causa. Pero vamos a seguir, que hay cosas más interesantes. En el Midrash asocian la palabra bendición o sumergir. Por lo tanto, consideran que realizar una tevilá es un acto mismo para encontrar bendición. Además, en análisis Abereshit 12.2, la palabra bendición es traducida como estanque. Es decir, que usted con sus comportamientos y el realizar una tevilá, mira, Sofía, puede sumergir todo su alrededor en bendición. Esto lo copié tal cual como lo encontré de la página de comentarios pues, que yo visito. Entonces vamos a mirar un momento Bereshit 12.2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Nuevamente, por favor. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces ellos asumen dentro de esos comentarios que la palabra bendición tiene que ver con la palabra sumergir. Entonces, que cada vez que usted hace una tevilá, lo que usted está cantando para su vida es una bendición, no solamente para usted, sino para todo el mundo que lo rodea. Yo no digo que esa sea la interpretación correcta, digo que esa es la opinión judaica en cuanto a la cuestión de la tevilá. Sí, estamos leyendo varias opiniones. Sí, algunas otras comunidades judaicas del siglo I y II relacionaban la tevilá con la acción de nacer de nuevo, de manera simbólica, pues al sumergirse y salir era tomado como salir del vientre o levantarse de la tumba. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Que ellos afirmaban, las escuelas del siglo número 1 antes de Yeshua, que cuando una persona hacía la tevilá, la inmersión, y salía, era como nacer de nuevo. O sea, empezaron a asociar los dos términos, tevilá y nacer de nuevo. Porque cuando usted sale del vientre de su madre hay como una gran cantidad de agua. Cuando usted se mete a la tevilá, al mikvé, perdón, y hace la tevilá, sucede lo mismo. Y también relacionaban eso a la cuestión de, esperen que olvidé lo que leí, de levantarse de la tumba. Sí, porque lo relacionaban, vuelvo y repito, a nacer de nuevo. Entonces que los dos, por eso cuando Juan el Bautista está predicando, él dice algo muy interesante y dice, es todo aquel que ciertamente yo los bautizo, ¿qué? En agua, pero viene otro que los bautizará ¿con qué? Con espíritu. O sea, le está diciendo, esto es algo como simbólico. Esto es algo simbólico. De tevilá y los tipos de judaísmo. Bueno, aquí se pone más interesante la cuestión, y es lo siguiente. Resulta y pasa que los investigadores, ¿cierto? Esperen a ver si encuentro... Entonces, los investigadores, ¿cierto? Y en el libro que les decía, hay dos, se llama Judíos, Paganos y Cristianos, y el otro que se llama Los Rollos del Qumran, el escándalo de los Rollos del Qumran, mencionan que, por lo menos en la época de Yeshua, habían varios tipos de judaísmo. Hasta ahí no hemos dicho nada fuera de lo común, ¿sí o no? ¿Qué tipos de judaísmo habían en la época de Yeshua? Primero que todo está el judaísmo fariseico, ¿sí o no? Que es el más grande de todos, el cual en su interior tenía 7 divisiones. ¿Cómo así 7 divisiones? 7 como escuelas que componían a la escuela de los fariseos. Entre esas escuelas en aquella época estaba la escuela de Hillel, estaba la escuela de Chamaín. Eran las dos escuelas principales, pero habían también otras escuelas, digamos, no tan renombradas, por lo menos no mencionadas acá. Dentro de eso se considera que, por ejemplo, que Gamaliel tenía su propia escuela. ¿Se acuerdan que Pablo dice que fue criado a los pies de Gamaliel, enseñado por Gamaliel, algo así? Entonces se cree que esa era otra escuela, aunque hay otros que dicen que es una variación de la escuela de Hillel. Bueno, ahí entraremos, tocaría mirar qué practicaban las dos escuelas, que decían. Eso hasta ahí. Luego entonces está lo siguiente, y es que dice que está otro tipo de judaísmo. Está el primer tipo de judaísmo, que son los fariseos. Hay otro tipo de judaísmo, que es los saduceos. ¿Qué diferenciaba a los saduceos de los otros? Aquí en la Reina Valera atrás creo que hay como un diccionario pequeño de términos, y hay a veces creo que definen los términos. Esperen a ver. No el diccionario común y corriente que nosotros conocemos ahí, la concordancia, no, hay un diccionario por ahí también.
Tiene como 20 términos nomás. Aquí está. Pero no está. Así, saduceo. Dice, miembro de una de las principales sectas del judaísmo, opuesta a los fariseos. El nombre sería posiblemente de Sadoc. Primera de Reyes 2:26. Formada en el partido sacerdotal, aristocrático, socialmente conservador, literalista en su interpretación de la Torá y con fuertes intereses políticos. Eso menciona allí la Reina Valera en cuanto a los saduceos. Entonces, estos tipos de los saduceos, ellos, ¿qué consideraban? Que la reencarnación era la verdad, o sea, ellos no creían en la resurrección, ellos pensaban que la reencarnación. Y habían otros, que no me acuerdo el nombre, que Yeshua los acusa, creo que son los Nicolaitas. Nicolaitas. Secta herética, primitiva, de la cual solo se sabe que seguían lo indicado en Apocalipsis 2:15, en el que se combinaba la idolatría con prácticas inmorales. El nombre parece haberse derivado de Nicolás o Nicolaus, porque no hay certidumbre de quién sea esta persona. Entonces, estos tipos, los Nicolaitas, ellos por ejemplo consideraban que la resurrección ya había sido, o sea, que ya había resucitado a la gente y que ya no había por qué más resucitar. Entonces, como vemos, hay varias interpretaciones del judaísmo. Hay otra que son los esenios. ¿Han escuchado a los esenios? Que se cree que eran la más, por ejemplo, digámoslo, apartada de todas las cuestiones de Jerusalén, o sea, vivían en las cuevas, tal, se comportaban de una manera muy extraña. ¿Quién se considera que era saduceo? De los conocidos de la Biblia. ¿Saduceo o esenio? Esenio, perdón. Juan el Bautista, ¿sí o no? Por su manera apartada de vivir. De los esenios hay muchas cosas escritas en muchos libros, porque parece que ellos tienen una fuerte oposición con la gente del templo. Entonces, ellos declararon, por ejemplo, en el siglo I a.C., que el templo no tenía ninguna validez. Y eso es algo muy grueso de decir en plena época donde está el templo. ¿Por qué ellos decían eso? Porque decían, el sacerdote que está ahí parado, ese man no es un levita. Entonces se rebelaron. La tenían en la clara. Sí. Y hay un libro que se llama, un escrito que se llama El Rey de Justicia. Ese libro hay un documental, creo que es un documental de Discovery, pero miramos acá porque yo la otra vez lo estaba mirando acá en el celular. Es un documental de Discovery donde los investigadores que investigan el hebreo y tal, llegaron a la conclusión que ese libro pudo haber sido escrito por algún seguidor de Yeshua, porque hace como mucho uso de las palabras que están escritas en el Nuevo Testamento. Entonces, uno de los investigadores afirma, según él, que ese libro fue escrito por Santiago, pero no sé el tipo por qué dirá eso. ¿Cómo es? El Rey de Justicia. Miren lo que dice aquí, una noticia del periódico El País. ¿Eso de qué país será? ¿Argentina tal vez? El país es el... ¿España? No, ese es el Cali, ¿no? No, sí, eso es de acá de Colombia. Pues yo conozco el país en que... Sí, hay un país en Cali, sí, tiene razón. Pero quién sabe si será el mismo, ¿no? Hay un país en Cali, pues pregúntale a eso. Ah, sí, dice .com, sí, .com. Dice, ¿era Jesús el maestro de justicia esenio? El Vaticano entró en pánico cuando se iniciaron los estudios de los manuscritos encontrados junto al Mar Muerto. El Vaticano entró en pánico en 1947, esos textos son antiquísimos. Se temió que el cristianismo pudiera haber sido solo la continuidad histórica de la comunidad de los esenios. Sí, en esos tipos tienen muchas cosas interesantes, los esenios. Ahora sí pudieran ver un documental, ese se llama así, Los Esenios, el documental, y ahí muestran muchas cosas rarísimas. Por ejemplo, que los manes en algunas fiestas se vestían totalmente de blanco y andaban descalzos por sus cuevas, grutas, ¿sí? Y que eso lo hacían ellos supuestamente porque de esa era la forma de mostrarle a Dios que estaban ultra purificados, más que los fariseos. Miramos acá. Y ahí incluso hay un documental que se llama algo así como, sí, mira acá, los esenios y Jesús. Sí, es un tipo ahí explicando como las cuestiones que tienen que ver de la vida de Jesús con los esenios. Y por ejemplo, ellos también decían mucho la frase, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y está comprobado que esa frase es, ya nosotros lo sabemos, ¿no?, de la escuela de Hillel. O sea que la frase es anterior a Yeshua. Los esenios y María Magdalena, bueno, es ahí muchísimo, del Evangelio de los Esenios de Edmund Sweetman, creo que es. Esa es mucha cuestión de eso, sí, los esenios tienen mucha cuestión interesante. El Evangelio de los Esenios, este dura 4 horas y 50 minutos, imagino. ¿Quiénes eran los esenios? Bueno, entonces esa era otra interpretación del judaísmo. Vuelvo y repito, ellos habían declarado que el templo era algo que no estaba funcionando bien. Entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron? No, vamos a encontrar nuestra propia manera de purificarnos. Entonces establecieron, o tomaron más bien, la tradición de los mikveh, de las tevilás, como acto de purificación, ya que ellos no podían hacerlo en el templo. Entonces a mí me surgió una duda personal. Dije, ¿será que Juan el Bautista llevó sacrificios? Porque Juan el Bautista vivía como apartado, ¿sí o no?
Pues obviamente yo sé que los textos nunca van a decir pues que él ofreció un sacrificio y tampoco dice que Yeshua lo haya ofrecido, tampoco podemos suponer que nunca lo haya ofrecido, sí, o que sí lo haya hecho. Es una incógnita que quedará allí. Yo imagino que hay otros textos que nunca fueron traducidos y que estarán perdidos o incluso se quemarían, donde afirmaría todo ese tipo de cosas, Yeshua llevando los sacrificios o los mismos discípulos haciéndolo, ¿sí? Porque son detalles de la vida judaica de ese momento que son muy importantes para entender a Yeshua. Entonces yo imagino que deben estar en algún lado. Entonces para estos tiempos los esenios, por ejemplo, consideraban ampliamente que los bautizos era una forma de usted purificarse y comenzaron a hacer esa práctica de manera diaria. O sea, diariamente iban y hacían una tevilá. Todos los días hacían una tevilá. Más allá de su baño, o sea, se bañaban tal y hacían la tevilá en horario contrario. Sigue. Se cree firmemente que la primera persona que establece la tevilá para todo el pueblo es Esdras. Eso también es una opinión judaica, donde ellos opinan que Esdras fue la primera persona que estableció las tevilas como obligatoria para todo el mundo. Yo leí el libro de Esdras donde él está colocando como las nuevas normas y no encontré nada acerca del tema. Encontré sí que coloca algunas normativas para Shabbat. Por ejemplo, él prohíbe a los vendedores extranjeros vender en Shabbat. Prohíbe a la gente local cargar cosas pesadas en Shabbat. Y acordémonos que lo que Esdras estableció en la época de Yeshua está mucho más exagerado. Claro, tanto no, que la gente ve pararse un paralítico y lo acusan no por pararse ni por nada por el estilo. ¿Por qué lo acusan? Por cargar la esta. Dicen porque es día de reposo. Se escandalizaron, dicen. ¿Sí? Entonces hay una página que se llama Anacno, esa la pueden mirar ahí, esa es la que estoy tratando de abrir, pueden mirarla en internet, Anacno. Aquí ellos mencionan que el primer gran talmudista de todos los tiempos fue Esdras. Pues yo leí eso y me quedé pensando, dije, Esdras, ¿por qué? ¿Por qué será catalogado el primer gran talmudista? Pues si uno se pone a mirar el libro de Esdras, Esdras sí coloca algunas cosillas, extras, ¿sí? Que no son Torah, lo de cargar cosas, lo de prohibir a los extranjeros, ¿sí? Cerrar las puertas, ¿se acuerdan que también pone eso? Cerrar las puertas. Hace cerrar las puertas, pero para que no se haya negociaciones. Es la única forma para impedirle la entrada a todos los mercaderes que venían precisamente el chaval. Por eso es que la hace cerrar. Los indios, ¿cuándo intercambiaban los productos? ¿El sábado o el domingo? El domingo, creo, ¿cierto? El domingo, los indios. El mercado en todas las partes se va los domingos. Sí, quién sabe por qué su madre lo harían en Shabbat, qué extraño. Seguro sabían que estaba la gente por ahí sin hacer mucho y aprovechaban, ¿no? Entonces ellos afirman ahí en Anacno que el primer gran talmudista es Esdras, porque es el primero que coloca como normas ahí. Y dije, pues no, pues que el talmudista es otra cuestión, ¿sí? Sí, claro. Es otra cuestión de ya llevar como la cuestión interpretativa a unos niveles que chocan a veces contra el mismo mandamiento. Es imposible de cumplir. Sí. Y entonces miraba anoche con mi papá un tipo ahí en internet sus interpretaciones sobre utilizar ropa deportiva, una vaina así. Ropa deportiva no, sí, ropa de entrenamiento, ropa deportiva. Y el tipo tiene, el video dura como unas 2 horas y está tratando de explicar por qué usted no debería usar ropa deportiva. Sí, bueno, de pronto el objetivo tendrá algo bueno, pero todas las explicaciones que él manda son unas cosas ilógicas. Por ejemplo, él dice que usted no puede utilizar ropa que haya sido hecha por paganos. Y, a ver, sí, no sé usted dónde va a conseguir ropa exclusivamente manipulada. Todos, desde el tipo que cogió la oveja, hasta el tipo que hizo la camisa, hasta el que se paró en la esquina a venderla, ¿sí o no? Hasta el que vendió la bolsa para meter la camisa, que todos sean exclusivamente hebreos o judíos ortodoxos. No sé en qué mundo vivirá el man, porque yo no creo que él cumpla eso. Sí. Entonces, pero sí lo enseña y tiene unas charlas de 2 horas y 40 minutos, 2 horas y media explicando el tema. Sí, un montón de cosas que no tienen sentido. Dice, por ejemplo, que hay ropa, ¿no? Que tiene, por ejemplo, que tiene este cosito acá bordado. Entonces dicen, no, ese cosito pudo haber sido bordado por un no judío, así dicen ellos, ¿no? Entonces quiere decir que toda la camisa ya fue contaminada porque esto lo hizo un no judío. Sí, entonces ya llega un punto donde, como le dicen, o sea, eso no lo va a cumplir nadie. Sí, le tocaría, no sé, a usted mismo hacer su ropa, una vaina ahí muy extraña, ¿sí o no? Y peor, por encima de todo eso no es Torah. O sea, por encima de todo eso no es Torah. Entonces, ¿por qué va a hacer algo que no es Torah? O sea, ¿por qué se va a cargar con eso que no es Torah? Sí, entonces, bueno, ¿por qué menciona aquí los tipos de judaísmo en la época de Yeshua? Parece que cada uno, según estos aquí, tienen hartas citas históricas interesantes. Los tipos de Anacno, se llama Tevila y Bautismo, para el que lo quiera después mirar. Es como una página chilena porque termina en C.L, imagino que es una página chilena.
Entonces, ellos por ejemplo dicen que hay un comentario que se llama Hikot Mikawot, así lo ponen acá, Mikawot, debe ser Mikawot. Y ellos dicen que las impurezas espirituales se pueden limpiar también de manera física. Y por eso algunas personas de la antigüedad establecieron las tevilas como algo necesario para purificarse, tanto física como espiritualmente. Sí, dice el tratado que les acabo de mencionar. También dice, por ejemplo, que decían las siguientes palabras. Dice, en el nombre de su múltiple misericordia, purifícanos de todo pecado, transgresión y culpa. Ellos afirman que esa era la oración que se hacía en esos momentos cuando se hacía la tevilá, más o menos en el siglo que vivió Yeshua. ¿Sí? Yo creo que mucho de esto es un poco como supuestos. Maimónides sintetiza magistralmente en este párrafo, que ha sido traducido en forma literal, la postura rabínica frente al tema de la tevilá. Por una parte, ya han sido citadas las halakot. No sé, ¿qué será eso? De halajá. Sí, debe ser, ¿cierto que sí? Halajot, sí. En las que se especifica que no se requiere de una intención de hacer la tevilá para obtener la pureza. Pero al concluir el tema, tales como es su modalidad, en esta obra aclara que la forma ideal del logro de la pureza en un sentido superlativo, para el cual utiliza el léxico de aquellos sabios de la Mishnah que solían, en forma semejante a utilizar las formas de los esenios, saduceos, hemerobautistas, los cuales pedían para alcanzar un estado físico y espiritual de pureza a hacer demasiados mikvés para realizar múltiples tevilas. Ellos dicen que los saduceos, esenios y hemerobautistas realizaron una cantidad enorme de mikvés, o sea, lugar físico, para que se pudieran hacer todas las tevilas que se tenían que hacer durante el día. Sí, a mí me parece que esta información sí puede llegar a ser cierta, porque coloca la cita de Maimónides. Los profundos paralelismos entre fuentes qumránicas y neotestamentarias rabínicas frente al proceso de purificación señalan que en el Qumrán nació la esencia misma de los bautismos, o como lo conocemos hoy en día como las tevilas. ¿Sí? Entonces, en Qumrán, digámoslo así, que no es una comunidad, es un lugar físico. ¿Sí o no? Y en ese lugar físico en Qumrán vivían los saduceos y una parte también de los esenios. Los esenios solían vivir un poco más para el sur, pero también ahí tenían como algunos miembros de su clan. ¿Qué más distinguían o qué más conocen ustedes de los esenios? Miremos en internet, por eso es que si me salgo de la página, otra vez se me cae. Miremos un momento en Wikipedia, pues la información ahí que sale los esenios. Simplemente, esenios. Pero entonces se puede decir que el bautismo, la tevilá es una tradición. Sí, pues según todo lo que yo he leído acá y todo lo que leí la semana, es una tradición. No, pues yo también mirando Torah, pues la única parte que uno de pronto puede ver es cuando el sacerdote entra, que se bañará los pies. Aquí sí, aquí la tengo. Cuando lo consagran, cuando se hace la purificación por Texará, el hombre y la mujer cuando se contaminan por semen, relaciones sexuales. ¿Y ya? ¿No hay más? Pero sí, o sea, esa vaina de que para pertenecer a una escuela, pues... Lo que le digo, es algo que se inventaron los manes ahí como para ganarse a ellos. Es que Yeshua lo hace. Ahora vamos a mirar por qué Yeshua lo hace, que encontré una muy buena que decía que por la edad que tenía Yeshua era la misma edad en la que los sacerdotes hacían el rito que usted menciona, que hacían un lavado público. Entonces que era una preparación para empezar su ministerio, porque él no predicó antes de eso. O sea, él lo consagraron, al momento lo que hace Juan, lo consagra y la aceptación viene con la voz del Eterno. Para que empiece su ministerio, porque ¿cuántos años tenía Yeshua? Tenía más o menos 30. Y ya vamos a mirar aquí que en Números 8:23 dice que los mayores de 25 que pertenecían al sacerdocio tenían que presentarse delante del sumo sacerdote para que él los consagrara. Y dice en el libro de Primera de Crónicas que se me olvidó el nombre Salomón mandó a llamar a todos los mayores de 30 años que fueran de la tribu de Leví y que fueran sacerdotes para consagrarlos también. O sea, como que a la edad de 30 años hacía una consagración. Entonces, creo firmemente que fue la consagración de Yeshua, y la aceptación, como le dice Goza, fue con la aparición de la presencia divina. ¿Sí o no? Entonces, eso demuestra que ahí inicia el, digámosle, ministerio de Yeshua, que va a durar alrededor de 3 años para terminar con su muerte, ¿cierto? Entonces uno diría, ¿por qué nosotros debemos hacer el mikvé o la tevilá? ¿Por qué debemos hacer la tevilá? Sí, pues bueno, hay que dar una vuelta muy larga,
y la verdad la única interpretación que vino a mi cabeza fue la siguiente, y es que como él nos consagra como somos sacerdotes, disculpen, como sacerdotes según el orden de Melquisedec, tal vez en ese sacerdocio la manera usted de consagrarse sea haciendo una tevilá. Entonces digamos que la tevilá ya no sería exclusiva de Leví, sino que sería para todo el pueblo, porque dice que a todos nos consagró, o nos hizo, dice, nos consagró o nos hizo, creo que nos hizo. Pero bueno, de todas maneras, Sergio, si lo miramos así, o sea, el hacer una inmersión, bueno, fuera de la vaina de la purificación, pero hacer la inmersión, pues es hacer algo más o menos llevándolo bien atrás, fue lo que hizo Abraham para ser el primer hebreo. Yo dejo atrás. Yo dejo atrás. Entonces, al momento de que uno hace el rito de inmersión, pues está pasando de esta vida y está aceptando o está pasando a ser un hebreo. Que es lo que decíamos al principio, donde decíamos que está relacionado la palabra tevilá con nacer de nuevo, porque se considera que es una forma que usted estaba muerto y renació cuando salió del agua. Y hay una explicación muy interesante, decía, no hay ningún ser humano que respire debajo del agua, así como tampoco hay ningún ser humano que respire en la tumba. ¿Cómo es, Wendy? ¿Qué era lo que nos ibas a leer? Los esenios. Lee, por favor. Eran los miembros de una secta judía establecida probablemente desde mediados del siglo II antes de Yeshua, tras la revuelta macabea, y cuya existencia hasta el siglo I está documentada por distintas fuentes. Sus antecedentes inmediatos podrían estar en el movimiento hasideo, de la época de la dominación seleucida. Disculpa un momentico, ¿dice hasideo o hashmoneo? Hasideo. Hasideo, si le das encima de hasideo, ¿qué te da? Pues sigo y yo también. Ah, vale. Sobre el origen de la palabra esenio se han tejido varias hipótesis. Puede provenir del vocablo griego osios, santo, o hacer una referencia al griego hasidei, piadosos. En arameo gesé, escritos árabes se refieren a ellos como margaritas de las cuevas. Se ha propuesto que el nombre proviene del hebreo asaim, esto es hacedores, ya que ellos decían, si la Torah lo dice, lo hacemos. Bueno, vamos a mirar lo que dijo Hasideo. Los hasideos o hasideos del hebreo shasidim y del griego hasidaoyo, santos o piadosos, fueron un partido religioso judío quienes decían de sí mismos ser los mantenedores de la legislación de Moisés contra la invasión de las costumbres griegas. Muy parecido a los, ¿cómo se llaman esos manes de hoy en día? Hasídicos, ¿no? La palabra debe ser muy parecida, ¿no? No creo que sea la misma. Sí, los bondadosos. Entonces, los tipos, como ustedes ven, lo que nos leyó Wendy decía que son desde el siglo II antes de Cristo. O sea que para la época de Yeshua ya tuvieron que estar bien consolidados porque 2 siglos haciendo su religión, su versión de judaísmo, perdón. Entonces, debemos dejar claramente algo, ¿no? Y es que realmente en la Torah no hay, que es lo que estamos hablando aquí, ¿cierto? No hay un mandamiento que diga usted bautizarás o harás una tevilá, ¿sí? No es un mandamiento. Sin embargo, vamos a ver que a unos se los pusieron como mandamiento, exclusivamente a los sacerdotes. Sí, a ellos se los pusieron como mandamiento, pero a ellos. Y lo hacían únicamente cuando iban a ¿para dónde? Para el lugar santo. O sea, tampoco era pues que ellos hicieran eso como un deporte. Sí, dice, porque todo aquel que se acerque a mí sin hacer esto, o sea, lo de las manos y lo de los pies, ¿cierto? Y el lavado previo que les había hecho Moshe, morirá. Entonces, ¿se acuerdan ustedes los hijos de Aarón? ¿Cómo se llamaban los que murieron? Nadab y Abiú, creo. ¿Cierto? Hay otra versión que dice que ellos realmente no hicieron el lavado antes de entrar y por eso adentro murieron. Aunque yo no creo esa interpretación, yo creo que el error fue en el incienso, creo yo. Sin embargo, es muy interesante ver cómo hay una rama que coge por ese lado, que ellos no habían hecho el lavado de las manos y de los pies. Bueno, versiones, ¿cierto? De interpretaciones. ¿Qué más dice aquí? Dice, algunas de las comunidades judaicas relacionaban, es lo que estamos diciendo, la tevila con nacer de nuevo de manera simbólica, pues el sumergirse y salir era tomado como salir del vientre y levantarse de la tumba. Entonces, por ejemplo, para los fariseos, así es lo que recuerdo que leía, porque la información es bastante larga, son como más de 20 hojas. Ellos decían, según estos manes, sí, que, esperen a ver si me encuentro así por aquí.
que el acto, que el acto de la tevila tenía que hacerse con contrición y gozo para alcanzar la salvación, basándose en el texto Isaías 30:15. Búscame un momentico solamente. Isaías 30:15. Ellos decían, no, usted quiere hacer la tevila, entonces hágala así, con contrición y con gozo, para alcanzar la salvación. Ustedes recuerdan que cuando la gente venía a Juan el Bautista, ¿qué les decía? ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, ¿sí o no? Y dice, la gente le preguntaba qué tenemos que hacer, y él les decía, no, el que tiene 2 capas de una, el que tiene 2 vestiduras de una, ¿cierto? El que los guardas, los de soldados no usen del poder, los publicanos no roben. A cada uno le colocaba como el que hacer. Léelo por favor así rápidamente, Isaías 30:15. Porque así dijo Yahweh el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿Ese es Isaías 30:15? Sí, Señor. Tan raro, aquí dice otra cosa, dice con contrición y con gozo serán salvos. Isaías 30:15, Sí. ¿Será que está corrido el versículo? Como a veces pasa eso, ¿no? Dice, porque así dijo Hashem, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Ya, esa, Sí, sí, serán sí. salvos. Sí. ¿Cuál? Sí, serán salvos, solamente que en la Reina Valera está diferente. Otra vez ese pedacito, hermano. ¿Cuál es el verso? En descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo, aquí dice, con contrición y gozo alcanzarán la salvación. Sí, es otra versión, según la que citan ahí. Ahora, la palabra mikve aparece también a veces traducida o relacionada con la palabra esperanza. Miremos un momento Esdras 10:2 y Jeremías 14:8. Esdras 10:2 y Jeremías 14:8. Supremamente extraño. Cuando yo me encontré eso dije, uy, o sea que la palabra es mucho más amplia que simplemente un lugar donde se recogen aguas. Esdras 10:2, para empezar. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Miremos un momento esa palabra de esperanza. Esperanza para Israel. Yo la miré aquí en la aplicación, Esdras 10:2, ya lo digo. Esdras 10:2. Y esperanza, la palabra es mikve. Cojamos otra, Israel. Esperanza. La palabra es mikve. Dice algo por lo que se espera, confianza. También puede ser recolección de agua, un estanque, un depósito, una esperanza, un lienzo, algo para recoger agua o reunión. Entonces cuando yo encontré eso dije, o sea que la palabra mikve tiene mucho más usos. Y miren, aquí encontré uno que estaba buscando y es Génesis 1:10. Miremos un momento ese pasaje. Génesis 1:10 dice así: y llamó Dios a lo seco tierra, ¿sí? Y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Pues la palabra ahí, reunión de las aguas, la palabra reunión más bien es la palabra mikve también. O sea que realmente pues, el mar es un gran mikve. No estamos diciendo pues nada descabellado, un lugar grande donde se juntan las aguas. O sea, hasta ahí no estamos diciendo nada fuera de lugar. Toma tu vara, dice otra traducción. Y el Eterno dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua. La palabra depósito ahí es la palabra mikve. Para que nos quede claro que la palabra mikve es un lugar donde se recogen las aguas. Está también en Levíticos 11:36, en Primera de Reyes 10:28, en Primera de Crónicas 29:15, sí, de ahí para allá. Y el que estamos leyendo es Esdras 10:2, donde la palabra esperanza, donde la palabra mikve, fue traducida al español como esperanza. Entonces miremos ahora Esdras 10:2 en alguna otra traducción. Esdras 10:2. Entonces, todo lo que yo leí sobre las interpretaciones de los judíos del siglo II, del siglo III, del siglo I, antes de Cristo, del siglo donde nació Yeshua y de los siglos posteriores, por lo menos hasta el siglo IV o V, lo que se encuentra es que ellos hacían la tevila de manera simbólica. O sea, no era algo que ellos consideraran como en el cristianismo que el agua los purifica, porque no, o sea, que los purifica de manera espiritual, pues, ¿sí? Porque el agua no purifica espiritualmente hablando. Los judíos sabían muy bien eso y lo hacían de manera simbólica. Por eso
Juan el Bautista, ¿qué dice? Yo los bautizo con agua, pero hay alguien que los va a bautizar con Espíritu Santo, porque él sabía muy bien que eso era algo como simbólico. Eso era algo simbólico. Los cristianos ya lo tomaron como algo literal, como que el agua los purifica espiritualmente hablando. Incluso lo que tú nos decías ahorita del catolicismo, que borra el pecado original. O sea, ¿cómo puede el agua borrar un pecado? Entonces, Esdras 10:2 en alguna otra versión. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elán, tomó la palabra y dijo a Esdras: nosotros no hemos sido fieles a nuestro Elohim, porque nos hemos casado con mujeres extranjeras de naciones paganas. Sin embargo, todavía hay esperanza para Israel. Coloca la palabra esperanza también, ¿sí? Me parece muy extraño que trabajen la palabra mikveh como esperanza. O sea, no he podido encontrar ninguna relación. Yo no sé si de pronto habrá que recurrir a la gematría, a los valores numéricos, no lo sé. Pero no encuentro una relación lógica entre la palabra esperanza y la palabra mikveh. O sea, yo veo que las dos palabras están muy alejadas. Que la palabra mikveh es una cosa donde se recogen aguas, cualquier tipo de depósito, y la palabra esperanza es otra cuestión relacionada a la emuná, a la fe. Entonces no he logrado hacer esa unión. No sé si de pronto alguien en la semana pueda echarle cabeza o mirar incluso los valores numéricos, si de pronto la palabra esperanza, que no sé en hebreo cómo será, tiene alguna relación con la palabra mikveh, porque me parece muy extraño que el traductor, y yo miré muchas versiones donde siempre aparece la palabra esperanza. Hay una sola donde, creo que es la nueva versión internacional, creo que coloca la palabra confianza, pero tenemos una confianza. ¿Tú tienes de pronto alguna otra versión? La Kadosh o algo así. Sí. Bueno, que esa es muy judío-mesiánica, o sea, trata por todos lados de mostrar, digámoslo, pequeñas diferencias con la Reina Valera. Léela, por favor. Entonces Shecanía, hijo de Jehiel, de los descendientes de Elán, intervino y le dijo a Ezra: nosotros hemos transgredido contra nuestro Elohim al traer a nuestras casas mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero a pesar de esto, todavía hay esperanza para Israel. Esperanza, ¿sí? Entonces, a mí me parece eso muy extraño. Y miremos Jeremías 14:8. Jeremías 14:8. Entonces, mientras que buscamos Jeremías, ¿cierto? Hermano, se debe tener otra versión, ¿cierto que sí? Esdras 10:2, por favor, primero. Oh Señor, esperanza de Israel, su Salvador en el tiempo de la angustia, porque ha de ser como un extranjero en este país, como un caminante que se detiene solo para pernoctar. Listo, oh esperanza de Israel. Resulta que ustedes van y miran esa palabra en el hebreo, miren y les muestro, la palabra esperanza en Jeremías 14:8, que creo que es la segunda palabra, ¿no? Oh esperanza. Ustedes vienen y la miran, Jeremías, miren, oh esperanza de... Y la palabra esperanza es colocada como H4723, que es la palabra mikveh. Entonces ahí es donde mi cabeza no alcanza a hacer la relación entre qué relación entre un mikveh y una esperanza. Ya habría que recurrir a cuestiones interpretativas donde podría decir algo así como toda la persona que hace una tevilá es porque tiene esperanza de que va a ser salvo, una vaina así. Sí, pero es algo más interpretativo mío que algo que sea realmente lo que la escritura nos quiera mostrar ahí. ¿Sí? Entonces voy a retomar y para poder enganchar con el siguiente subtítulo, que es el bautismo de Yeshua. Es importantísimo que aprendamos esto del bautismo de Yeshua. Entonces dice así, lo que hemos visto, recojo más o menos así lo que hemos visto. Resulta que pasa que el mikveh, la tevila, la acción de sumergirse, no es un mandamiento. Eso ya lo habíamos visto durante las 3 o 4 semanas anteriores. No es un mandamiento, o sea, no hay un mandamiento que diga te sumergirás. Solamente en la Torá aparece que los sacerdotes, ¿sí o no? Los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote, por supuesto, tenían que hacer un lavado. Y el lavado incluía lavarse las manos y los pies con el agua del lavacro de bronce, que estaba ubicada en el atrio del tabernáculo, a la entrada del lugar santo. ¿Sí? Entonces los sacerdotes hacían ese lavado y entraban. Porque resulta que en Éxodo 29:4 dice que todo aquel que se acerca al Eterno sin ser purificado, lavado, rajetz, va a morir. Entonces miremos, Éxodo 29:4. Éxodo 29:4. Entonces,
la acción de sumergirse es meramente una, digámoslo así, una interpretación judaica del siglo III antes de Cristo sobre la práctica que hacían los sacerdotes. O sea, ellos dijeron, los sacerdotes se purifican, nosotros también nos debemos purificar. Afirman personajes como Maimónides y los que les leí allí en los tratados de Halakots, que decíamos que eran la halajá, afirman, cierto, que las Tevilá fueron establecidas por Esdras. Sin embargo, yo leí casi toda la parte final del libro de Esdras y no encontré absolutamente nada sobre eso. Entonces, imagino que es algo interpretativo de ellos. Ahora, yo considero que las Tevilá son obviamente necesarias. Yeshua lo hizo, cierto, los discípulos también lo hicieron después de la muerte de Yeshua, pero hay que darle un buen sentido. Si usted lo va a hacer por purificación, pues tenga en cuenta el Levíticos capítulo número 15. ¿Qué habla Levíticos capítulo número 15? Creo que eso lo debemos saber absolutamente todos. ¿De qué habla Levítico capítulo número 15? De los dos tipos de impurificación, tanto para hombre y para mujer, ¿cierto? La leve para hombre y la grave para hombre, la leve entre comillas para mujer y la grave para mujer, donde decíamos que la mujer, la contaminación grave es sap y la otra es nida, ¿cierto? Entonces para la nida no hay un mandamiento que diga hará la tevilá, pero para el sap, tipos de flujos anormales, sí hay obligación de hacer ¿qué? Una tevilá, ¿vale? Ya cuando veamos los tipos de tevilá podemos profundizar un poquito en ello, pero así lo estoy mencionando por encima. Si usted, por ejemplo, en el siglo III quería hacerse parte de una escuela rabínica o para estudiar la Torah tal, usted iba y hacía una tevilá pública diciendo yo me voy a hacer seguidor de tal escuela. ¿Por qué? Ya lo mencionamos al principio, porque los romanos tenían a todo el mundo, digámoslo así, oprimido, ¿sí o no? Y esa opresión que había generado, que muchos judíos negaran públicamente su fe. Entonces, para que no negaran públicamente, se les cogía por otro lado, hacían una tevilá y públicamente declaraban que se hacían seguidores de una escuela. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, si iba a cambiar el nombre, que fue algo muy interesante que encontré, resulta y pasa que se estableció también una tevilá, ¿cierto?, para cambiar el nombre, pero eso también es algo tradicional. ¿Por dónde le enfocan ellos el cambio de nombre? Un poco a lo que hizo Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham, lo que nos mencionó ahorita, él salió de la tierra de Ur y cruza, ¿cierto?, el río Éufrates, queda al otro lado, ¿sí o no?, al otro lado de los babilónicos, y cuando se ubica en la tierra de Canaán, queda al otro lado de los cananeos, cruzando el río Jordán. Él le cambia el nombre, pasa de Abraham a Abraham, ¿sí?, padre a padre de multitudes. Entonces se cree que por esa cuestión se establecieron las tevilá para cambiar el nombre, a causa de lo que pasó con Abraham. Y el más importante, que ese sí es mucho más claro, que ya lo mencioné la vez pasada, cuando a Jacob le cambian el nombre a Israel, ¿qué fue lo primero que él hizo antes? Eso fue lo último que vimos. Cruza un río. ¿Se acuerdan de eso? Que yo les expliqué que el río Jordán tiene unos brazos y que uno de los brazos se llama el vado de Jaboc, y que en el vado de Jaboc fue donde él cruzó al otro lado, dejando a su familia al otro lado para ganar tiempo mientras se encontraba con Esaú. Pero cuando esa noche él estaba planeando qué hacer, se le apareció un hombre, lucharon hasta la mañana y el hombre en la mañana le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces por eso se cree que se establecieron las tevilá para cambiar el nombre, pero eso lo vamos a ver cuando veamos a profundidad, cuando veamos allá los tipos de tevilá. Y finalmente estamos diciendo entonces que en la época de Yeshua había muchas variantes del judaísmo, ¿sí? Ellos afirman aquí que eran más de 15, pues realmente ahí sí carezco de conocimiento acerca del tema, pero yo conozco algunas, la que les mencioné, los fariseos, los saduceos, otra vez, los fariseos, los saduceos, los esenios, estaban también los celotes que vivían en el norte de Israel y eran temidos porque siempre andaban armados y eran considerados hombres peligrosos, hombres y mujeres peligrosos. Y están otros que son los nicolaitas, que ahí lo leímos, ¿cierto? Que los nicolaitas eran una secta, la cual afirmaba que, no me acuerdo ya qué fue lo que leí. Sí, que tenían eso, que practicaban idolatría y como vainas de sexuales, ¿sí? Decía ahí que prácticas sexuales. ¿Lo tienes ahí, Wendy? ¿Qué dice? Secta herética, primitiva de la cual solo se sabe con seguridad lo indicado en Apocalipsis. O sea que combinaban la idolatría con prácticas inmorales.
El nombre parece derivarse de Nicolás, pero no hay certidumbre de quién sea tal persona. O sea, como que ese fue su fundador, pero vaya a saber quién fue. Y ellos eran, uno a veces cree que los nicolaitas eran romanos, no, ellos eran judíos, o sea, era unos judíos que eran nicolaitas, practicaban ese tipo de culto. Están también los judíos, por ejemplo, que no consumían carne. ¿Se acuerdan que Pablo los acusa? Bueno, los acusa no, los regaña, y si ustedes quieren consumir legumbres, consúmanlas, pero no se las impongan a otras personas. ¿Sí? Entonces había muchas variantes, ¿sí? Yeshua, ¿a cuál pertenecía? ¿De qué escuela, de qué interpretación del judaísmo de la época de Yeshua pertenecía a él? Era fariseo, ¿sí o no? Y además de eso, ¿a qué escuela pertenecía dentro de la gran cuestión fariseaica? A la escuela de Hillel. Ya les dije que los fariseos se componían de 7 escuelas, de las cuales solamente sé la escuela de Hillel, la escuela de Chamaín, que eran las dos más grandes, pero habían otras escuelas más pequeñas dentro de los fariseos, que está en duda si Gamaliel era o no un fariseo o tenía su propia escuela. ¿Sí? ¿Para qué estamos viendo todo eso de las escuelas? Porque hoy en día también lo tenemos así. ¿Hay escuelas hoy en día? Mencionen algunas escuelas judaicas. A mí me parece que podemos incluso meterlo como ellos. Me parece que está la escuela ortodoxa. No, la escuela Askenazí, qué pena. La escuela Askenazí, donde ahí encontramos, por ejemplo, Jabat. ¿Son Askenazíes? ¿Sí o no? Está la escuela sefardita, donde encontramos, por ejemplo, la cuestión de Maniviñas, Majonoras también es un poco como sefardí la vaina, ¿sí? Aunque todos utilicen el apóstrofe de ortodoxo. ¿Sí? Hay católicos ortodoxos. ¿Sí los han visto? Que son los rusos, que utilizan unos gorros negros, se dicen como judíos. ¿Hay cristianos ortodoxos? Claro. ¿Musulmanes ortodoxos? También. Si algún día tenemos mucho más y sale más grupos, digamos, muchísima gente practicando esta cuestión, imagino que también habrá una rama ortodoxa. Es que lo ortodoxo no es malo. Ortodoxo quiere decir que usted se va a pegar, mejor dicho, hasta la muerte, a lo que diga su religión. Eso significa ortodoxo. Está lo ortodoxo y lo heterodoxo. ¿Sí? Digamos que nosotros somos un poco heterodoxos, porque no hemos definido cuestiones como la cultura y tal. ¿Sí? Son cuestiones que hay que mirar con el tiempo. Y esta es la otra interpretación, que es la interpretación caraíta. Ahí cae, por ejemplo, el grupo de Chofar TV, así Chofar TV, que son los de, me olvidé el nombre de este man, el que tiene un gorrito aquí con una punta, ¿cómo se llama ese man? Es un rabino. El que le gusta a mi papá, ¿cómo se llama? No es Gilbert, no, el otro. Isaac Eimon. Sí, ellos son caraítas. Isaac Eimon. Sí, entonces son como las 3 grandes interpretaciones, y adentro hay unas escuelas, dentro de ellas compiten tal. Los hasídicos son askenazís, ¿sí? Por su origen, por su forma de vestir, ¿ya? ¿Sí? Entonces hoy en día tenemos lo mismo. Si nosotros vamos y miramos mesaritas que creen en Yeshua, pues imagino que por los nombres, sí, nazarenos, los nazratim, ¿sí? Ellos son personas que creen en Yeshua, ¿cierto? Y que han optado por la escuela judaica del hasidismo. Si cualquiera de ustedes se mete a la página de nazratim.com, van a encontrar unos apartados donde ellos afirman ser cristianos no creyentes en Yeshua, hasídicos. O sea, les gusta les llama la atención esa corriente, ¿vale? Entonces eso no tiene, digámoslo, desde que las interpretaciones sean conforme a Yeshua. Ellos tienen unos audios, no sé si ustedes lo hayan visto, unos audios sobre los evangelios. Yo pienso que son de los mejores estudios que yo he escuchado de los evangelios, son los de esos tipos, tienen harta interpretación. Michael Root, como les decía esta semana, ha subido una nueva serie de videos, varias series nuevas de videos donde tiene temas muy interesantes también. O sea, es un tipo que, a pesar de su Dan Ben Abraham, muy buenos. Y está el que mencionábamos anoche, Jim Stanley, ¿no? Que también es uno de los más así conocidos. Son interpretaciones, ¿verdad? ¿Cuál es? Doctor Roy. Él es centroamericano, ¿cierto? ¿Mexicano, creo? No, mexicano. Doctor Roy. Javier Palacios Elorio. ¿Tiene también charlas buenas? Sí, charlas buenas. No. Como no lo he escuchado así, entonces no lo conozco muy bien el hombre que habla. Sí, hay una así muy buena que es sobre las trompetas de plata. Esa es de él. Esa es muy buena, por ejemplo. De los pocos que yo conozco del hombre que nos menciona González. Entonces, imagino que si ustedes cogen, por ejemplo, la cartilla hasídica para hacer un mikveh,
va a ser muy diferente a por decir la palabra cartilla, a la cartilla de, por ejemplo, de los de Breslev, pero los de Breslev con los hasídicos, va a ser muy diferente, van a tener cosas interpretativas diferentes y disposiciones de la tradición diferentes. Tal vez no sean diferencias abismales, pero tienen que tener su punto de vista aparte, algunas diferencias puntuales. Entonces miren lo que yo encontré unos datos muy interesantes que están también ahí en la Wikipedia, donde decía que en el mundo solamente hay 364 mikvehs avaladas, y yo pensé que había muchas más, pero ya les muestro, o si alguien puede mirarme ahí en Pero Wikipedia. esa palabra, o sea, bazar en hebreo es avara, ¿no? Avara. Avara. Y es que mirando ese de Génesis 32, donde dice, menor soy que todas las misericordias, y que toda la verdad que ha usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este jardín, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y ahí es Eso yo puedo utilizar la palabra avar, avar, pasar, y tiene que, imagino yo, ¿no?, que la raíz tiene que estar relacionada con la palabra hebreo, sí. las mismas letras. No, porque es acompañar, adelantar, agravar, aerar, alejar, andar, apartar, atravesar, avanzar, cerrar, cobrador, crecer, cruzar, dedicar, dejar, descargar, desposar, dominar. Tiene hartos significados. Hartos significados. No hay problema del hebreo, ¿no? Bueno, el hebreo no, del español, más bien, que le pone, como les digo, la palabra mikveh no puede significar contenedor de agua y esperanza. Para mí en el español están muy lejos una de otra. Entonces, Wendy, por favor, lee ahí abajito en Wikipedia. En Europa hay unas 354 mikvehs, de las que Francia posee más de 70, y solo en el entorno de París hay unas 50. Imagínense. Por otro lado, en América del Norte hay unas 375, casi un centenar en América Central, una veintena en África y 16 en Oceanía. En España solo hay 5 y 2 en Portugal. No menciona Sudamérica. Y en Centroamérica hay 100. ¿100? Dijiste, casi un centenar, ¿sí? Sí, Donde, no sé si es en los dos países, pero debe haber muchísimas en Honduras, donde es un país que abiertamente apoya al Estado de Israel y hay mucha comunidad judaica allá, incluso los han sacado de parte de la selva porque los han acusado de apoderarse de tierras. Hasta ya no sé, cuento lo que leí en las noticias. El apoderamiento de tierras, tráfico de armas, los han acusado de todo, ¿sí? Más allá de que sea verdad o mentira. Y ellos, por ejemplo, Honduras tiene tratados internacionales con Israel que otros países no gozan como tan fácil, ¿sí? ¿Algún otro dato ahí importante sí de la cantidad de mikvehs? Dice medievales. Sí, el último de Saracusa. El último, Siracusa. Siracusa, sí. Sicilia, Italia. Miren, es el más interesante de todos porque es el más antiguo encontrado en Europa. Dice en la isla de Ortigia, en la Giudizá, el barrio judío de Siracusa, hasta 1493, se cree que los judíos llegaron a Siracusa en el siglo II, tras su expulsión de Israel. El mikveh dataría del siglo VI, del periodo bizantino, o tal vez antes. Se considera el más antiguo conocido en Europa. Sí, el más antiguo, o sea, del siglo VI más o menos, dicen aproximadamente. Pongámosle siglo V. Siglo V, o sea, hace 1500 años. O sea que la tébila tampoco es que se le hayan inventado los judíos ahorita hace 1000 años, no, eso es muy antiguo. Como les digo, viene del siglo III antes de Yeshua. Yeshua también lo practicó, los discípulos también lo practicaron. Y es una manera simbólica de usted representar su nacimiento de nuevo, más allá de que el agua usted lo purifique espiritualmente hablando. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Hemos entendido un poquito más sobre la cuestión histórica de la tébila. Por lo menos creo que aclarado que la tébila no es un mandamiento, ¿sí o no? Es una cosa, llamémosla, tradicional. No es tradicional reciente como la kippah, que tiene apenas 900, 800 años. No, es una cosa antiquísima, ¿sí o no? De más de 2500, 2300 años, la cual Yeshua practicó a manera simbólica. Creo que con eso de lo simbólico no tenemos problema, porque de pronto, lástima que no vino Jessica, que ella nos podría decir que en
en los círculos cristianos sí toman eso como de vida o muerte. Bueno, ahí lo que nos dice Sofía también nos sirve, que la tevila borra el pecado original, no puede borrar absolutamente nada. ¿Quién borra nuestros pecados? Hasta donde dice la Biblia, creo que Yeshua. La sangre preciosa de Yeshua que nos limpia, ¿no?, de todo pecado. Dice así el pasaje, no dice que el agua. ¿Sí? Entonces, vamos a leer, por favor, Mateo 23, 26. Tengo la cita acá, pero no escribí de qué se trataba, entonces no sé, no me acuerdo de qué habla. Mateo 23, 26. Quiero hacer la siguiente pregunta, y que fue la misma pregunta que yo hice hace como 2 semanas, y es, ¿cada cuánto deberíamos practicar una tevilá? Bueno, 2 preguntas, esa va a ser la primera. Y la otra es, para que la vayan pensando, y la otra es importante tener un mikvé. Mikvé tienes el lugar físico donde hacer la tevilá. Pensemos ahí un momentico, mientras que leemos Mateo 23, 26. Voy a leer aquí que dice, no estoy seguro de qué habla, dice, fariseo ciego, ya. Entonces miren lo que dice, 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces, y mira lo que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, esto me acordé cuando estaba leyendo acerca de los tipos de tevilá y eso, y cuando leí, por ejemplo, que la comunidad de los esenios hacía muchos tevilá en el día, y que prácticamente cualquier cosa que les pasaba la consideraban contaminación y rápidamente tocaba ir a hacer una tevilá, digo, para los esenios. Entonces Yeshua aquí lanza como ese dardo, dice, ustedes creen que limpiando lo de afuera queda limpio lo de adentro, y no, dice, limpien primero lo de adentro y se limpiará también ¿qué? Lo de afuera. Entonces una tevilá tiene que ser vista así, o sea, usted no puede ir a la tevilá y limpiarse por fuera, pero por dentro seguir siendo la misma persona. Por eso está relacionado a nacer de nuevo. ¿Sí? Ahora, si usted, por ejemplo, acompaña a alguien a la tevilá, a alguien le dice yo quiero hacer la tevilá, eso ya es, como lo dijimos hace 3 semanas más o menos, eso ya es cuestión de la persona. Pero la persona sí debe tener muy claro lo que está diciendo aquí Yeshua. Primero limpien lo de adentro y entonces lo de afuera ¿qué? Será limpiado. No hagan como los fariseos, dice, que por fuera están hermosos, limpios, pero por dentro están llenos de ¿qué? Iniquidad, dice no. No, dice robo e injusticia. Entonces nosotros debemos ver el mikvé de la tevilá de esa forma. Y es, primero yo busco una restauración interna para hacer, digamos, la tevilá. No es que la tevilá le vaya a usted traer restauración interna, porque entonces caeríamos en la misma de los cristianos. El agua es la que purifica. Entonces Yeshua queda sobrando. ¿Para qué Yeshua? Organicemos un montón de tevilás y ya. Ahí está nuestra salvación. ¿Sí? ¿Me dice entender hasta ahí? Entonces, bueno, ahora sí vamos a centrarnos en el bautismo. Bueno, entonces las preguntas, y pasamos al bautismo de Yeshua. ¿Cada cuánto entonces deberíamos hacer una tevilá? ¿Cuánto, hermana? Mensual. ¿Cómo? Mensual. ¿Mensual? Bueno, eso estamos recogiendo opiniones. ¿Qué opina Sofía? ¿Cada cuánto deberíamos hacer una tevilá? Yo mantengo la vez pasada. No me acuerdo qué dijiste. ¿Semestral? Sí, 2 veces al año. 2 veces al año. ¿Qué opina la hermana Miriam? Pues con referente a las mujeres, pues sería como mensual por lo de mi edad, ¿no? Y Mensual, listo. mi edad. Sí, mensual. Asumiendo- Pues para nosotras, no para los hombres, no sé. Sí, claro. Como 2 veces. Asumiendo, digamos, la tradición, ¿cierto? De los tevilá post-nidá. ¿Sí o no? Es tradición, repito. Juanpe, ¿cada cuánto opinaría que deberíamos hacer una tevilá? ¿O usted cada cuánto la establecería? Creo que es la conciencia de la persona cuando siente que la necesita. Esa está buena. ¿Qué opina Gonza? Para el caso de los hombres, Ujú.
cada que tenga su relación sexual, porque eso está chupado por la Torah, Ujú. hay que hacer la inmersión. Exacto. O sea, en cuanto a la purificación, ¿no? Sí, Wendy, ¿qué opina? Sacando eso es lo que estipula la Torah en los casos extremos o puntuales, si fuera por O sea, traición, más allá de Levíticos 15. sí, exacto. Ajá. Si fuera por traición, me mantendría en lo que dije que sería en cada Rosh Chodesh. En cada rojo de eso. Yo me acuerdo que tú dijiste eso. Sí. Y son válidas todas las posturas. ¿Por qué son válidas? Porque Pero- ninguna de ellas. Sí. Pero ahí yo entraría en la posición de que la persona misma es la que tendría que decidir hacerlo. Sí, No como que, un poco lo que dice Juan Pablo. Y no como que. Impuesto. Sí, no como la posición de imponer. Ujú, sí. Y creo que afortunadamente aquí, creo, por lo menos en el grupo, ninguno asistió bajo presión. O sea, no pienso, pues pienso por lo que he visto, por lo que vi, ¿no? Porque uno nunca sabe, ¿no? Sí, allá la fuerza metido en el agua. Sí, Pero también está el punto de que ninguno de nosotros dijo vamos a hacerlo. ninguno de nosotros dijo vamos a hacerla. Explícalo porque no te entiendo el contexto. ¿La del Mikveh o la tibia? La teila, porque ninguno ha hecho mi Sí, como la posición de que nazca de lo mismo. Ah, ya te Vamos a entendí. hacerlo. O sea, fue como algo más grupal que individual, ¿sí? O sea, que tú dijeras, no, vayan ustedes y yo decido cuándo, algo así. Es un ejemplo. Yo creo que aquí nadie lo hizo. Sí, mira que no, o tal vez una o dos personas, pero muy pocos realmente, ¿sí? Yo digo que no lo dicen por las condiciones, ¿cierto? Que si no lo tienen a la mano, más bien. Ahora, me causa curiosidad, o es más bien interesante lo que nos dice Gonzalo, de la cuestión de la impurificación a causa de semen por la relación sexual. Esa sí es Torah, o sea, esa no se puede negociar. Y esa ahí no le cae absolutamente nada de tradición, o sea, lo que nos está diciendo Gonzalo es totalmente Torah. Y esa sí debería como preocuparnos, ¿cierto? A las personas que, digámoslo, estamos en la etapa reproductiva, llamémoslo de esa forma, o tenemos pareja, o que tienen pareja, ¿sí? Porque si es un problema, ¿sí? Si es una cuestión ahí, porque esa sí es Torah. Ahí usted no se puede amparar de absolutamente nada de la tradición. Pues si no, yo no la hago. Los dos, ¿cierto? Señora. Sí, hay que los Algo dos. original, los dos. Ah, no, los dos. Ellos varían, La pareja. es el otro, la Sí. pareja. En esa parte, pues no participa el sacerdote, ¿no? El sacerdote no era que lo llevaba y lo subía. No, eso totalmente individual. Sí, vale. Entonces, y la otra pregunta es, ¿sería importante tener una tevila? ¿Qué opinas, Sofía? ¿Tener? Sí, un mikveh. Una Disculpen, un mikveh. Tener será. Paola. Creo que el otro no se puede tener. ¿Tú qué opinas? Realmente, para mí, yo diría que no. ¿Qué es tu O sea, opinión? sí, pues sí, es mi opinión, porque si hay aguas corrientes y puedes hacer un río, en Ah, el ya. tienes eso, pues puedes. Entonces creo que pregunté mal. En nuestro contexto, sería importante, o sea, aquí ya Bogotá, hoy ya aquí en el grupo, sería importante que el grupo, estamos haciendo supuesto, tuviera... Es otra cosa. Sí, porque si la pongo así, no, pues yo no sabía que ya le iba a coger por ahí, que un río. Obviamente me respondió lo que yo le pregunté y estaba bien. ¿Tú qué opinas, Wendy? Es que es delicado. Es delicado porque si uno dice que sí, entonces eso se centra mucho en la tradición y se va a tirar a hacer eso, a volverse muy tradicionalista el grupo o el entorno. Sería delicado, o sea, más que imposible, sería un poco delicado. Sí. Porque podemos caer en la esenia. Todo lo que nos cause media molestia, vamos al... Hacer el Y será como una manera usted como de rezar y empatar. ¿Cómo es? ¿Pecar y rezar? Que peca y reza. Sí, ¿qué opina la señora Beatriz, por ejemplo? Yo digo que sí. ¿Que sí? ¿Qué opina Gonzalo? Que no. ¿Que no? ¿Por? Deben ser aguas corrientes y eso es agua estancada. Exacto. Pero ¿y cómo ves? ¿Sabes? Eso no lo hizo buen abuelo. Bueno, son opiniones, estamos mirando opiniones, ¿no? Ella no tenía, era como especie de una piscina ¿Quién, mi hermana, perdón? cuando lo hizo Beck, ¿sabes? No, dice que lo hizo, no especifica O sea, qué lugar. él lo puede tener su tina y se puede aplicar agua y esa corre. O sea, Así como hacían los sacerdotes, tenían la fuente y ellos se bañaban los pies y el agua corría, no la tenían. Caía al piso, se movía. Que incluso dicen, no me acuerdo si es Torah o es tradición, que con la mano izquierda el pie derecho y al revés, ¿sí o no? Para que haya más fluidez del agua. Estamos hablando en cuanto a los sacerdotes. ¿Qué opina Juan P? Yo
Yo opino que no, y es por un punto de que le tengo como temor a la monotonía, que se vuelva muy monótono. Que se nos vuelva algo... Sí, que se vuelva algo rutinario, entonces tal cosa, no, ya hago la tevila y salgo de eso. Ujú. Y también por lo que dice Sofía, pues no, o sea, tenemos un río pues no lo tenemos al lado, pero tampoco lo tenemos En Francia, pues. en Francia, pues se puede hacer, considero yo que... Sí, y es agua corriente. O sea que si lo tuviéramos, viviéramos presionados, bajo presión. Yo creo que más bajo presión sería como una... Si Una algo salida malo, fácil. ¡ay! Eso, Por como una salida fácil. Sí. Haríamos la de sacerdocio. Yo haré el cordero porque sí. Sí. No, yo creo que ahorita hago la tevila. Ujú. O sea, lo que Un dice... animal, ahorita hago la tevila. O sea, lo que dice bueno, yo lo entiendo, y sería delicado porque se requeriría un alto nivel de conciencia, de que usted vaya a la tevila exclusivamente cuando usted se haya purificado internamente, que es lo que estamos mirando, ¿no? Que es lo que acusa Yeshua. Eso hasta ahí. Bueno, vamos a seguir ahora con el bautismo de Yeshua. ¿Qué hora es? Sí, apenas. Bautismo de Yeshua. ¿Qué dices? No, yo opino que no. Más que todo por lo que decía Juan Pablo, la cuestión de la monotonía. Habría que tener, repito, un altísimo nivel de conciencia. Un altísimo nivel de conciencia donde usted puede identificar claramente qué es, por ejemplo, una tevila. Porque me parece que mucha gente practica la tevila y no la entiende. Bueno, no solamente la tevila, no, un montón de cosas. Me sorprendí ayer que estaba mirando las conversaciones que les dije, los foros y eso, y alguien decía que la menora, ¿cómo era? Que la menora de 9 brazos. Una frase así, la menora. No, eso no se llama menora, se llama Hanuquilla, porque la menora es la de 7, ¿sí o no? Y la persona se extendía defendiendo la tradición de Hanukkah. Me parece genial que la defienden y que la practicamos, aquí también la practicamos, pero no utilicen palabras que no van, o sea, menora ahí no cabe. Entonces me sorprende porque hay gente que practica esto y no lo entiende, y sin contar que los mismos judíos denuncian a otros judíos de colocar esto junto al árbol de Navidad. Sí. Pero bueno, yo Estados les Unidos combinan mucho la Navidad. mucho. Y entonces le dicen a Santa Claus, a Papá Noel, le dicen el viejito januquero. Y es Papá Noel con perdón, es un judío ortodoxo con el sombrero, pero no el sombrero judío ortodoxo, sino el gorro navideño de blanco y negro, y con una bolsa donde tiene unas menoras y unas vainas ahí judaicas, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, que no pase eso. ¿Por qué? Porque la gente no interpreta. Entonces si no interpretan algo tan sencillo, digamos entre comillas, tan sencillo como aprender la Hanuquilla, es complicado que entiendan cuestiones como tener una tevila, hacer una tevila, o sea, sumergirse, ¿no? En un mipé. ¿Sí? Entonces vamos a mirar Éxodo 30:18. Perdón, disculpen, Éxodo 29:4, qué pena, Éxodo 29:4. Entonces, ya nosotros leímos la tevila de Yeshua, ¿cierto? No lo vamos a leer nuevamente todo como lo leímos la vez pasada, vamos a leer solamente un pasaje, aquí están todos. Pero vamos a leer ese primero, Éxodo 29:4. ¿Cómo dice Éxodo 29:4? Por favor, alguien que lo lea. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Que la palabra ahí, lavar, obviamente no es tevila, ni mikve, es haratz, una palabra así. Sí, que no la vamos a mirar en este momento. O bueno, sí la podemos mirar ahí, pero no la vamos a estudiar más bien, más que mirar. Haretz o haratz. Y dice, llevarás, nuevamente Sofía, por favor. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Los lavarás con agua, ¿sí? Entonces decíamos que hay muchas cuestiones en cuanto a ese lavado. Entonces decían que no, que Moisés llevó un tanque donde los metió ahí, que no, que con una especie de rociándoles agua, ¿sí? Los lavó. ¿Para qué los lavaba? Para consagrarlos como ¿qué? Como sacerdotes, o sea, consagrarlos para el servicio del tabernáculo, ¿vale? Hasta ahí estamos claros. Entonces, como decíamos ahorita, o como yo lo mencioné ahorita al principio, el bautizo de Yeshua, él no estaba cumpliendo un mandamiento ahí, porque ya vimos que la tevila no es un mandamiento, él estaba cumpliendo otra cosa, porque él le dice a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla ¿qué? Toda justicia. Cuando él recibe entonces el bautizo, ¿verdad? La inmersión, empieza luego viene entonces la presencia divina, y luego sí empieza a ejercer ¿qué? Su ministerio, su predicación, su obra. O sea que antes de esa tevila él no había predicado, porque dice que vino a Juan, y antes de eso, ¿qué es lo que encontramos? La juventud de Yeshua, cuando era un niño y tal. Entonces, parece ser que la tevila en Yeshua funcionaba como una forma de consagrarle como sacerdote, ¿vale? Al consagrarle como sacerdote, ¿sí? Quiere decir que en ese momento empezó su ministerio.
Vamos a mirar un momento números 8, 23 y 26. Y números 8, 23 al 26. Números 8 del 23 al 26. Luego habló el Eterno a Moshe diciendo: los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Vuelvo y leo. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. O sea que a los 25 años se les consagraba. Y miremos un momento Primera de Crónicas 23:3. Entonces repito, la Tevila de Yeshua no es un mandamiento que le está cumpliendo es su consagración como sacerdote, de manera simbólica. Ya hemos visto, ¿verdad?, en el libro de Hebreos que hay un sacerdocio que es mayor al otro. El sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es mayor al levita. ¿Por qué? Porque dice que Abraham, que es padre de Leví, dio los diezmos a uno mayor que él, que es Melquisedec. Eso lo dice el libro de Hebreos cuando lo vimos en el capítulo número 7, hace como unos 2 o 3 años. Dice así. Primera de Crónicas 23:3, ¿cómo dice Wendy? Primera de Crónicas 23:3. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Léete, por favor, el versículo anterior. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Bueno, luego ahí abajito determina el número de cada uno de los 38,000, cómo está dividido en la familia. Entonces, si escogieron mayores de 30 era porque tenían una función específica, y es que ya venían algunos de ellos consagrados para ejercer su ministerio. Entonces Yeshua, cuando recibe la Tevilá, es la consagración para iniciar su ministerio. Vamos a mirar un momento Mateo 3:13. Mateo 3:13. Entonces ese argumento sirve muchísimo, porque cuando usted le pregunte a alguien por qué Jesús tenía que ser bautizado, es que era un mandamiento. Eso es falso, no era un mandamiento, estaba cumpliendo otra cuestión, la consagración de sacerdocio. Entonces Yeshua vino de Galilea a Yohanan para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pregunta técnica: ¿Juan de qué tribu era? Padre Bautista, ¿no? Tenía que ser de Leví. ¿Sí o no? Dice que su papá era sacerdote, no sumo, ¿no? Sacerdote nomás. Zacarías. Por ende era descendencia y era sacerdote, no es instante el Claro, que ya lo hemos visto que cuando habían 3 candidatos a sacerdote, ¿no? Juan Bautista, Yeshua y Caifás. Y ya vimos que Caifás lo pierde cuando se rompe la ropa, Juan pues cuando lo asesinan, y Yeshua queda con el sacerdocio, ¿vale? Pero la pregunta es: ¿Yeshua y Juan el Bautista son familiares? Primos. Sí, son primos. O sea que Yeshua también tenía raíz, digámoslo así, de manera simbólica en la tribu de Leví. Claro, su madre, lo más probable es que haya sido una levita. ¿Sí? ¿Sí? Entonces él tenía herencia de la tribu de Leví y de la tribu de Judá. Claro, porque según el libro de Zacarías, el rey Yeshua, ya, ¿cómo es que lo pone en el libro de Zacarías? Creo que es Yehoshua, creo que lo pone. ¿Sí o no? Yehoshua, creo que lo pone así. Dice: él llevará 2 coronas. ¿Se acuerdan que eso lo vimos hace poquito? Corona de rey y corona de sacerdote. Por eso la mesa de los panes tenía 2 bordes. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. ¿Se acuerdan que la mesa tenía 2 bordes? Que una vez duramos un tiempo mirando por qué la mesa tenía 2 bordes. Tiene uno así y tiene otro interno. Me olvidó el nombre de esa cuestión. ¿No te acuerdas cómo? Coronas. Pero eso tiene un nombre en la Reina Valera. ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Sí, yo no entiendo por qué Juan el Bautista debía ungir a Yeshua si él era un sacerdocio, digámoslo, menor al que Yeshua. Pero pues también eso es la pregunta: si no lo unge Juan el Bautista, ¿quién lo puede ungir? Sí, Caifás no podría primero porque no es levita, ¿no? Sí, o sea, porque lo unge un sacerdocio menor. Inferior, porque el sacerdote
el levita, pues digamos en su cargo de sacerdote, era superior al ciudadano normal. Sí, estamos de acuerdo. Pero a Yeshua no. Pero a Yeshua, que pertenece a otro sacerdocio mucho más elevado, pues quien lo Pero es que ese orden de Melquisedec lo viene a tomar él después de que muere. Están en el madero. Porque bueno, mirando la paracha de esta semana dice que Aarón ungirá a sus hijos para el sacerdocio, porque él llevará el pecado del sacerdote del pueblo. Y eso es lo que están haciendo ahí con Yeshua, ¿no? O sea, cuando lo unge el sacerdote, porque ese es el orden, tiene que el sacerdote ungir al nuevo sacerdote para que él empiece a cargar las culpas, ¿no? O sea, lo que dice Gonzalo es que él no son levitas. Es que él asume el sacerdocio de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, es inmediatamente cuando muere. Y O sí, sea, el estamos sacerdocio de Melquisedec no se haya en vida. O sea, en vida no, pues ¿sabe por qué? Porque si lo hubiera ejercido en vida, él hubiera podido hacer, por ejemplo, sus sacrificios afuera del templo y decir, yo soy sumo sacerdote, y se acabó. No tendría por qué haber muerto. O sea, si murió fue para ser ascendido como sumo sacerdote. Sí, o sea, si lo ejerce en vida, no tendría sentido que hubiera muerto. O sea, Juan el Bautista de ser un sacerdote. No, ese sí es. O sea, ya cuando murió, también asumiría una posición normal. Pues de manera interpretativa. O sea, hace parte de ese sacerdocio, como decir, digamos, Abel, que ejercía cierto sacerdocio, pero uno diría, ¿y qué sacerdocio es ese? Porque sacrificaba, ¿no? Y además de eso ejercía culto. Y tuvo que haberlo hecho porque, pues, sacerdotes en esa época, ¿no? Sí, entonces él perteneció a eso. Sin embargo, luego Dios coloca el sacerdocio levita, que ya vimos que en la época de Jesús estaba como medio cojo por la cuestión de que no había arca, el templo estaba invadido de romanos, los sacerdotes probablemente eran judíos, no levitas, ¿sí? Era un problema enorme. Entonces, este levita llamado Juan el Bautista unge a uno que en vida, ¿cierto?, tenía herencia de la tribu de Leví. Y luego, posteriormente, terminado su ministerio en la cruz, ¿cierto?, asume el rol de, según el orden de Melquisedec, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Sí, estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Afortunadamente ya hemos visto el libro de Hebreos, si no, nos enredaríamos resto. Entonces dice, para ser bautizado, miren lo que yo veía esta semana, más Juan se le ponía, entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. O sea que probablemente hayan más inmersores en el Jordán, porque dice que vino al Jordán para ser bautizado por Juan. No dice para ser bautizado. Dice para ser bautizado por Juan. Vuelvo y leo. Entonces Yeshua vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Sí? Entonces, en toda la información que leí decía que los esenios habían designado a algunos maestros que bautizaban a la gente, pero no especifican dónde. O sea, si bautizaban a la gente, puede ser en el Jordán, en las piletas que ellos hacían, ¿sí? Entonces, el objetivo de Yeshua era ser bautizado por Juan. O sea, Yeshua y Juan se conocían, más allá de ser primos, familiares, ¿sí? Se conocían. O sea, Yeshua sabía muy bien lo que Juan el Bautista predicaba, y Juan el Bautista también conocía a Yeshua, pues si lo ve venir le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice así, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Yeshua le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio a la presencia de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Que dijimos que la voz no era para él, era para la gente que estaba allí. Este es mi Hijo amado. Le hubiera dicho, tú eres mi Hijo amado, ¿sí o no? Este es, se lo está colocando para los terceros, ¿vale? Entonces, bueno, Yeshua practica, digámoslo, la cuestión de la Tevilá. ¿Dónde lo hace él? En aguas corrientes, en el río Jordán. O sea que si uno lo quisiera hacer tal cual como dice ahí, sería obligatorio, si lo quiere hacer tal cual como está ahí, en un río. Como lo decía Sofía, ir a un río, y Juan Pablo también lo mencionaba, en nuestro contexto tampoco es que nos quede pues al otro lado del universo, ¿sí o no? Y aún así también podríamos llegar, si ese fuera el río clave. Sí. Entonces no es imposible realizarlo, ¿sí?
¿Qué más iba yo a mencionar ahí? Se me fue el hilo. Ah, ya, estamos acá. Miremos un momento Ezequiel 36:25. Entonces, aquí aparece algo muy interesante, es una profecía que dice que primero Dios esparcirá sobre el pueblo agua, ¿cierto? Y luego aparece lo de os daré un corazón nuevo. O sea, nuevamente aparece el hecho de esparcir agua con el nacimiento de nuevo ahí pegado. Miren lo que dice. Y yo os tomaré, estoy leyendo el 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo os seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os dará hambre. Bueno, empieza arrancando, ¿cierto?, la profecía mencionando esparcir agua sobre el pueblo. Entonces yo me preguntaba yo mismo, ¿esta profecía ya se cumplió? ¿O tiene un cumplimiento intermedio? O sea, se ha cumplido, pero en parte. Pero eso no tiene que ver con el segundo éxodo. Sí, por la parte de atrás, restauración futura de Israel, ¿cierto? El capítulo número 36 iniciando. Entonces eso está ligado netamente a ¿qué? Al segundo y último y gran éxodo, donde vamos a pasar nuevamente por un mikveh, una tevila, una inmersión en agua, hecha esta vez no por Yeshua ni por entre nosotros mismos en el grupo ni individualmente, sino hecha por quien, por el Eterno. Yo esparciré. Entonces, ¿para qué coloqué este pasaje allí? Para que vean que incluso el Eterno va a hacer una tevila con nosotros, nos va a hacer una tevila a nosotros, y va a marcar eso el inicio de nuestra restauración, partiendo desde el segundo éxodo. Sí, y finalmente, Ezequiel 13:1. Ezequiel 13:1. Y Zacarías 13:1. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dice, voy a volver a leerlo. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia. Bueno, principalmente lo primero, que habrá en donde, en Jerusalén, en la casa de David, perdón, y para los habitantes de Jerusalén, un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Si hemos dicho que el agua no purifica el pecado y la inmundicia, entonces ese manantial a quién está haciendo referencia, a Yeshua, que es precisamente de la casa de David. ¿Y dónde va a estar su morada? Cuando en el milenio y tal, en la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces, realmente este manantial representa a Yeshua. O sea, ¿quién es el manantial? Digámoslo así, pegándonos a la profecía, que purifica nuestras transgresiones, es Yeshua. ¿Sí? No el agua. Eso creo que ha quedado claro hoy también. Bueno, hasta ahí de pronto hay alguna pregunta. Entonces la siguiente semana vemos nuevamente los tipos de mikveh y mencionamos algo de los tipos, empezamos también los tipos de tevila, que ya vimos hoy algunas donde mencionamos que para la purificación esos son innegociables.